Bueno, en esta segunda parte del trabajo lo que vamos a hacer es dibujar un envase cilíndrico. Y para eso vamos a hacer primero, como hicimos en el otro envase, un análisis de las proporciones. Vamos a estudiar primero cuáles son las dimensiones que tienen su alto. Podemos tomar una unidad de medida, la que ustedes quieran, la tapita, una etiqueta, una moldura, una forma. Vamos a analizarlo desde todos los ángulos, la vista superior, la vista inferior. Nos vamos a tomar unos minutos para poder deducir cuál es la estructura general que tiene el envase antes de empezar a dibujar. Esto es muy importante, muy importante. Para eso, entonces, lo que nos conviene es hacer una síntesis o un dibujo de cada una de esas vistas y poder ir apuntando, anotando cuáles son esas referencias de dimensiones y sobre todo también de proporciones. Tengan en cuenta que estas medidas que vamos a tomar las vamos a trasladar después al prisma que va a contener el cilindro. Entonces es muy importante que esa cantidad de, digamos, referencias que tengamos en esa toma de mediciones sea lo más detallada posible para poder evitar de esa forma que el dibujo salga desproporcionado o nos quede distinto al objeto que estamos queriendo dibujar. Una vez que ya tenemos ese análisis, pegamos entonces las cintas de papel para ubicar los puntos de fuga por fuera de la hoja y vamos a trabajar con la hoja vertical. Vamos a ubicar el objeto lo más grande posible dentro del tamaño de la hoja, en el centro de la hoja. Acá ya tengo mi prisma primero planteado, el prisma que tiene que contener el cilindro, es decir, como si fuese una cajita en donde va a ir encastrado el cilindro que me sirve de referencia para el posterior envase. Entonces también busco dos puntos de fuga con una vista meramente desde arriba, meramente superior, y tener en cuenta, por supuesto, que vamos a trabajar con las dimensiones que ya habíamos tomado. Entonces vamos a marcar esas referencias y las vamos a trasladar al prisma que ya hicimos. Acá yo les hice un esquema para que ustedes puedan ver rápidamente cómo nos vamos a mover con el prisma. Observen que si hacemos cortes transversales de ese prisma ubicando el cilindro en el centro, podemos ver que hay distintas elipses que componen a la forma irregular que tiene mi envase. Entonces tendré que primero marcar en este prisma las proporciones de cada una de esas rectángulos o de esas caras bases para poder después sobre ella marcar las elipses. Si observo por ejemplo la elipse, viéndolo de una vista superior, la puedo ubicar entonces en un cuadrado y viéndolo desde arriba es un círculo. Trazo los ejes del medio y puedo ver que las tangentes de ese círculo tocan en el punto medio de cada lado de ese cuadrado. Si ese cuadrado yo lo llevo a la perspectiva, a la base, voy a tener que marcar entonces los ejes siguiendo la perspectiva, por supuesto, y entonces ya tengo las referencias en donde mi elipse tiene que tocar. Tiene que tocar entonces en donde estas guías cortan cada lado o cada arista de mi prisma. De esa manera voy a saber cómo ir ubicando cada una de las elipses que compone el envase. En este caso estoy contando para ver a qué altura hacer entonces el corte de la segunda elipse que voy a dibujar. Tengo que contar 3 medidas, aquí en realidad tengo 6 medidas de alto y casi 6 medidas, son 5 y un poquito, y pude ver que hay un corte de una elipse a la tercera. Cuento 1, 2, 3, puedo entonces a la tercera trazar de esta manera 1, 2, 3. Entonces en esta referencia voy a ubicar el plano en el que se va a dibujar después la elipse que me va a servir de guía, porque ahí es donde el envase se deforma. Bueno, acá ya tengo trazada entonces los ejes, trazado el plano, trazado los ejes, me fijo dónde cortan los ejes. Siempre, por favor, tengan en cuenta eso, ¿no? Que los ejes vayan en perspectiva, ¿sí?
Entonces acá voy a unificar, voy a ir viendo, analizando cuáles son cada una de las partes que componen entonces a este envase con respecto a sus elipses. Me vuelvo a observar y veo que tengo que dibujar una más que se ubica entonces a la segunda instancia, que vendría a ser la elipse que me determina esta curvatura o este espesor. Y ahora entonces voy a buscar cómo plantear a esa medida o a esa altura el plano nuevamente en el que se ubica o en el que se ubicará después la elipse con sus ejes. Volvemos a hacer, verán que es exactamente lo mismo, ¿sí? De esa forma yo voy a ir trabajando cada una de las elipses que componen al dibujo en perspectiva. Tengo esta hendidura, es decir que se achica, por lo tanto no puedo mantener el mismo tamaño de elipse, entonces lo tengo que achicar según las proporciones de la vista. Voy a pasar a hacer entonces ahora el último en el que se apoya la tapa. Marco entonces de nuevo mi eje, me fijo que sea por supuesto concéntrico con el de abajo para que mantenga la misma guía y no me quede descentrado. Y ahora sí, lo único que resta es unir. Voy a ir uniendo cada una de esas elipses y voy a levantar la tapita siguiendo también la elipse superior de la tapita con la cara superior del prisma. Como verán, en todo sentido siempre se trabaja de la misma manera. Primero, sobre el prisma determino el plano en el que se va a apoyar la elipse, luego siguiendo la perspectiva trazo los ejes del medio y en donde se cortan esos ejes es donde tiene que tocar la elipse. Entonces ahí ya la dibujo bien en perspectiva. De esta manera termino de pulir cómo va a ser la curvatura, observo el envase, me fijo si es más estrangulado o si es menos estrangulado. En el caso de mi envase es menos estrangulado, es más suave la curvatura, por eso la estoy corrigiendo. Y voy terminando de ajustar aquellos detalles que observo en la foto o en el envase que estoy trabajando, ¿no? En este caso, desde el punto de vista en que la estoy viendo. Puedo observar entonces que todos los ejes fugan a los mismos dos puntos de fuga en los que se centra todo mi trabajo. Acá podemos volver a ver de nuevo la imagen donde están las elipses que componen el envase. Y finalmente agrego los detalles, como por ejemplo la etiqueta, los bordes sobresalientes, o si tengo por ejemplo algún cambio de textura. Acá tengo unos bordes que los tengo que marcar por fuera de la forma. Esos detalles ya los voy ajustando sobre el final.